Hola, buenas tardes. Yo soy Alejandra Meardi y también voy a hablar en nombre de mi compañero Alejandro de la O. Nosotros somos pareja en esta tarea y les vamos a hablar de la prueba T-Student. Nosotros hemos elegido un artículo de odontología, los efectos de aplicación de gel de doxiciclina y solución de clorhexidina en tratamientos bucales. El objetivo de la investigación. La presente investigación tiene como propósito comparar los efectos clínicos de la aplicación del gel de doxiciclina al 20% y solución de clorhexidina al 0,2% en pacientes con enfermedad periodontal crónica después de la terapia periodontal básica. Esto es para poner un poquito en contexto acerca de la investigación. ¿Qué metodología fue utilizada? Pues en el presente estudio experimental se analizó a 30 pacientes con enfermedad periodontal, que involucran 115 bolsas periodontales en las que fueron aplicadas gel de oxiciclina al 20% y 115 bolsas periodontales en las que se aplicó clorhexidina al 0,2%. La técnica realizada fue un raspado y un alisado radicular y se utilizó además dos tipos de sustancias, que son las que ya mencionamos previamente. En la figura 1 podemos ver lo que es el raspado y alisado radicular, ¿verdad? Y en la figura 2 el gel de doxiciclina utilizado. Bueno, en cuanto a los resultados, la prueba estadística utilizada fue T-Student para muestras pareadas. En la tabla 1 podemos ver el valor medio de la profundidad de sondaje antes y después del tratamiento. La media inicial del uso de doxiciclina fue de 5,63 y la final fue de 3,52. Y podemos ver una diferencia, ¿verdad? En cuanto al uso de clorhexidina, la media inicial fue de 5,58 y la final fue de 3,78. Se observa que para los dos grupos existe una disminución post-tratamiento, es decir, la diferencia sí resultó significativa, dado que la P es cero. La comparación del valor final del nivel de inserción para los dos tratamientos no fue de diferencia significativa, pues la P es 0,23. En la tabla número 2 podemos ver el valor medio del nivel de inserción antes y después del tratamiento. En la media inicial del uso de doxiciclina nos da 5,85, en la final nos da 4,19. En cuanto al uso de clorhexidina, en la media inicial nos da 6,24 y en la final 4,83. En la tabla 3 podemos evaluar el valor medio del índice de placa antes y después del tratamiento. En la media del uso de doxiciclina, en la inicial fue de 47,75 y en la final 27,85. En cuanto al uso de clorhexidina, la inicial fue de 48,14 y la final de 28,20. Los resultados anteriores han sido realizados en forma independiente, describiendo la tendencia de las magnitudes antes y después del tratamiento para cada grupo. En la tabla 4 podemos evaluar la variación de profundidad de sondaje del nivel de inserción e índice de placa. El medicamento utilizado fue doxiciclina. La profundidad de sondaje podemos ver 2,12 milímetros, nivel de inserción 1,66, índice de placa 19,9% y un sangrado del 58,1%. Cuando se utilizó clorhexidina, se mide una profundidad de sondaje de 1,8 milímetros, 1,4 milímetros de nivel de inserción, 19,9 del índice de placa. El sangrado 47,7. El nivel de significancia. P es igual a cero. El nivel de inserción, P es igual a 0,08. El índice de placa P es igual a 0,98 y el sangrado P es igual a 0,04. Se observa que la doxiciclina demuestra valores de variación más altos para las cuatro magnitudes ensayadas, encontrándose diferencia significativa en el nivel de la profundidad de sondaje y la proporción de presencia del sangrado. Podemos ver que P es menor a 0,05. Dentro de las conclusiones, tenemos tres conclusiones. La primera es,
Tanto la clorhexidina como la doxiciclina pueden ser consideradas como alternativas válidas para eliminar las bacterias encontradas en el interior de la bolsa periodontal. La acción antimicrobiana demostrada de la doxiciclina se debe a que este es un antibiótico perteneciente al grupo de las tetraciclinas, que son antibióticos de amplio espectro. Bueno, dentro de la interpretación tenemos las variables cuantitativas, el valor de la profundidad del sondaje. Eso se mide en milímetros, ¿verdad? Como pudimos ver en la figura 3 y 4. La variable cualitativa es la presencia del sangrado. La hipótesis nula. Mu d es igual a cero. Eso significa que no hay diferencia entre la aplicación de gel y la aplicación de solución de clorhexidina. La hipótesis uno o hipótesis alterna. Mu d es desigual a cero. Es decir, si existen efectos entre aplicar gel de oxiciclina o solución de clorhexidina. Para la prueba de normalidad se utilizó Shapiro-Wilk, ya que nuestro tamaño de muestra es menor a 50. Son 30 pacientes los examinados. La prueba estadística utilizada fue Test Student para muestras pareadas. Profundidad de sondaje. La variable D, como ya pudimos ver anteriormente en mu D, eso significa la diferencia entre la medida 1 y la medida 2. Para doxiciclina 2.11 milímetros y para clorhexidina de 1.80 milímetros. P-valor es igual a cero, es decir, es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, sí existe diferencia significativa entre aplicar gel de oxiciclina al 20% y entre aplicar solución de clorhexidina al 0.2%. Nivel de inserción. La variable D para el nivel de inserción es la diferencia siempre entre la medida 1 y 2. Para la doxiciclina fue el resultado de 1.66 milímetros y clorhexidina 1.41 milímetros. El p-valor es 0. Es menor a 0.05%, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe diferencia significativa entre aplicar gel de doxiciclina o la solución de clorhexidina. Índice de placa bacteriana. La variable D, que es la diferencia, doxiciclina resultó 19.9 y clorhexidina 19.94. P-valor es 0, es menor a 0.05% y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, sí existe diferencia significativa entre aplicar gel de doxiciclina y la solución de clorhexidina. Prueba Z para variable sangramiento. Hipótesis nula, no existe disminución de sangramiento en bolsas periodontales. Hipótesis alterna, sí existe disminución de sangramiento en bolsas periodontales. El nivel de significancia de alfa es 0.04%. Esto es, de acuerdo a la prueba Z para la diferencia de proporciones, se obtuvo un valor de P igual a 0.003. Entonces, P, siendo 0.003, es menor a 0.04 y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, sí existe diferencia significativa entre la disminución del sangrado en las bolsas periodontales. Bueno, eso fue lo que traíamos nosotros, ¿verdad? Este fue el artículo seleccionado por nosotros como equipo y esta es la explicación de la prueba T-Student utilizada en este artículo. Muchas gracias.